Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6 al 9. Recordarles, estamos hablando acerca del avivamiento cada domingo y este vendría a ser el tema número 16 de avivamiento. Alguien me decía, ¿y cuántos temas va a dar de avivamiento? Hasta que haya avivamiento. Vamos entonces al libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, porque una vez más tenemos su palabra para nuestra vida. Esperamos, Señor, y deseamos con todo nuestro corazón usted nos guíe, nos dirija, y que a través de esta palabra, Señor, cada vida sea impactada, cada corazón sea tocado y alcanzado. Sabemos, Señor, que nuestra capacidad humana, nuestro razonamiento, nuestros pensamientos, nuestras ideas, Señor, muchas veces son tropezadero o impedimento para entender o comprender, Señor, tu palabra. Pero tu Espíritu Santo puede revelarnos esa palabra para que podamos entender, Señor, a cabalidad lo que tú nos hablas. Yo te pido, Señor, guíanos y dirígenos y trae sobre cada vida y sobre cada corazón, Señor, una bendición especial. Gracias por lo que en esta mañana recibiremos. Prepara el corazón de tu pueblo, prepara el corazón de tus hijos para que esta palabra, Señor, pueda llegar a ellos y transformar sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar hoy acerca de la prioridad correcta. La prioridad correcta. Hay elecciones que tenemos que hacer, elegir. Eso es algo que el ser humano siempre está haciendo constantemente, elige. Hemos tratado la semana pasada con la tentación analizada. Y lo vimos, por supuesto, cómo en medio de ella debemos tomar decisiones. Cuando la tentación viene hay que tomar decisiones. Siempre necesitamos poner nuestras prioridades en forma correcta, alinearlas, por supuesto, en la forma que Dios desea que nosotros las alineemos. Y las elecciones que tenemos que hacer en el ministerio, en el llamado, en el ser hijos de Dios, creyentes, son más que solo la tentación del pecado. Hay muchas otras cosas más que debemos nosotros elegir. Pablo escribió, y lo leíamos en 1 Corintios 3, 6 al 9, donde él habla, por supuesto, de lo que él hacía. Y Pablo dice: yo planté,
Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino que Dios que da el crecimiento. O sea, aquí es donde debemos entender algo importante. Necesitamos que el Espíritu Santo impacte con esta palabra nuestras mentes y corazones. Que el Espíritu Santo pueda llevarnos a entender lo que su palabra dice. Nosotros debemos buscar prioridades. Debemos preocuparnos de ser prioritarios en nuestra forma de vida. O sea, ¿cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? No podemos servir a Dios si nuestras prioridades están fuera de lugar. Es como decir, no podemos servir a Dios si nuestra preocupación y nuestras prioridades están enfocadas en otras cosas. Nuestra prioridad debe ser Dios. Y para poder servirle, entonces debemos escoger servir al Señor. Ahora, yo no tengo tanto temor a fallar como el que tenga de tener éxito. Tengo temor de tener éxito en lo que no es importante. Porque ¿de qué sirve tener éxito en lo que no es importante? Es como decir, ¿de qué sirve tener éxito en lo que no me da vida eterna? La Biblia dice, el hombre puede ganar toda la tierra, todo el mundo, puede ganar todo, pero ¿de qué le sirve si pierde su alma? Entonces, ante esto debemos ordenar nuestra vida y tener la prioridad correcta. No podemos servir a Dios si nuestras prioridades están fuera de lugar, vuelvo a insistir. Ahora, no quiero invertir mi vida, como Pablo también lo enseña en uno de los pasajes, invertir mi vida en paja, en heno o en hojarasca. Pues son cosas que tienen muy poco valor intrínseco, o sea, van a ser probadas por el fuego y van a desaparecer. Aunque yo haya hecho mucho empeño en lo que hice, lastimosamente es heno, es paja, es hojarasca, que no sirve. Creo, hermano querido, que este mensaje puede ser clave para levantar todo en tu vida y al mismo tiempo ser exactamente lo que Dios quiere que nosotros seamos. Si logramos entender lo que el Señor nos habla hoy o nos va a hablar hoy, sin duda algo va a cambiar en nuestra mentalidad, en nuestro corazón y en nuestra vida. El texto que acabamos de tomar, los versículos que acabamos de leer, subrayan 3 niveles de servicio. 3 niveles de servicio. El primero de ellos marca ministrando para Dios. El segundo de ellos marca ministrando con Dios. Y el tercero de ellos marca ministrando a Dios. Para, con, a. Parece muy similar, pero no es lo mismo. Ministrando para Dios, el primer nivel. Segundo nivel, ministrando con Dios. Y el tercer nivel, ministrando a Dios. Le explicaré esto. El primer nivel se refiere a una obra hecha para el Señor. Uno planta, otro labra, otro riega, otro ciega, y podemos agregar todo lo que pueda estar dentro de ese tópico, dentro de ese enfoque. Entonces, el primero se refiere a una obra hecha para Dios. Esto es lo que llamaríamos el ministerio del atrio exterior. Si nos vamos allá al Antiguo Testamento y vemos lo que es el tabernáculo, sería entonces el ministerio del atrio exterior. Y se hace en respuesta a un precepto o a un mandato bíblico, a una orden que Dios ha dado que debemos ejecutar o debemos servir. Y aquí entonces comenzamos a analizar, y hay peligros específicos en este nivel de ministerio. Y uno de ellos es que nos involucramos tanto en trabajar para Dios que dejamos de trabajar con Dios. Trataré de explicarlo mejor.
He enfatizado muchas veces que lo primero que tenemos que hacer, donde sea que estemos sirviendo, es establecer el altar, nuestra comunión con Dios. No importa el área en la cual usted sirva en la obra de Dios, usted debe establecer el altar de Dios. Su comunión con Dios es sumamente importante. Establecer el altar significa establecer el tiempo, el lugar de comunión con Dios. No importa qué área de la obra de Dios usted sirva. Quiero ser muy enfático en esto y quiero ser muy firme en este punto. Estamos tan ocupados trabajando para Dios y no hacemos nada con Dios. Ojalá logre entender lo que estoy tratando de explicarle. Tenemos la tendencia de convertirnos en legalistas también. ¿Sabe? La gente se involucra en ciertas áreas del ministerio y piensan que esto es lo más importante, lo que están haciendo. Y ellos piensan que lo que ellos están haciendo no demanda una comunión íntima con Dios. Trabajar en esa área y servir al Señor para ellos es lo más importante, y es importante, pero con mucha frecuencia es un trabajo que puede ser hecho con las fuerzas de la carne. No tiene ninguna espiritualidad. Y no hay que ser espiritual para tomar la escoba y barrer. No hay que ser espiritual para limpiar los baños. No hay que ser espiritual para tomar una cámara. No hay que ser espiritual para tocar un instrumento. No hay que ser espiritual para hacer cualquier labor dentro de la obra de Dios. Puede ser hecha por la carne. Puede limpiar el edificio y aún puede enseñar en la escuela dominical si se le entrega el libro, el texto que usted debe enseñar, y lo puede hacer. Puede hacer toda clase de cosas como una obra para Dios, que no necesita sino las fuerzas de la carne o un buen entendimiento para comprender lo que estoy diciendo. Entonces se puede trabajar para Dios sin tener una comunión con Dios. El segundo nivel, estoy tratando de explicarle el segundo nivel para que haga diferencia. Ese nivel de ministerio, el segundo es ministrar con Dios. Ministrar con Dios. Pablo dijo una gran verdad en esto, porque somos colaboradores de Dios. Y esto también lo aplicamos, colaboradores con Dios. Le colaboramos a Dios en su propósito, en su voluntad. Esto vendría a ser el ministerio del atrio interior. Ya hablábamos del primer nivel, que es el ministerio del atrio exterior. Ahora entramos al atrio interior, en donde nos acercamos a Dios. Entonces el trabajar con Dios no es una respuesta a un precepto, sino a ser un socio del Señor Jesucristo, a entender cuál es la voluntad de Dios, al comprender cuál es el propósito de Dios, y estamos decididos a vivir bajo ese parámetro. En Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, Jesús dice algo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire esto. Esto no es trabajar para Dios, sino trabajar con Dios. Al ser compañeros de Cristo, el yugo nunca es para uno solo, sino para dos. Y cuando nos sometemos al yugo, entonces nos convertimos en ese instante en colaboradores con Cristo. Trabajar para Dios trae actividad que nos inquieta, mientras que el trabajar con Dios trae descanso. Mira la diferencia.
trabajar para Dios trae actividad que nos inquieta, nos presiona, nos estresa. Hay que ir a hacer esto, hay que ir a hacer allá, hay que hacer aquí, hay que hacer acá. Estoy cansado, no doy más. Pero cuando usted trabaja con Dios, eso trae descanso. Hermano, el caminar con Cristo y caminar bajo su yugo nos trae descanso. Por eso Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. O sea, yo les voy a ayudar. Voy a trabajar con ustedes. No van a llevar el yugo solos. El tercer nivel de ministerio es el más alto nivel, y es ministrando a Dios. Cuando leemos en 1 Corintios 3:16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué es el templo? Es la pregunta que tenemos que analizar. El templo es el lugar de adoración y de comunión con Dios. Eso es el templo. Es aquí entonces, en el centro de nuestro corazón, donde Dios se sienta para tener comunión con nosotros y nosotros con Él. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Entonces, el ministrar a Dios es el ministerio de la oración. Y al hablar, por supuesto, de la oración, estamos hablando de la prioridad correcta. Como usted puede ver, no se trata, hermano querido, de una respuesta a un precepto, a una orden o a un socio. Es una respuesta a la persona más importante con la cual usted desea, anhela estar. Este no es un ministerio del atrio interior o exterior. Este es el ministerio en el lugar santísimo, en donde la presencia de Dios está. Y debemos primero ministrar a Dios antes que intentemos ministrar a la gente. Sígame, por favor. El ser mucho para Dios implica estar mucho con Dios. Usted quiere ser mucho para Dios, eso implica estar mucho con Dios. Esto es sumamente importante. Lo vemos en toda la escritura, en todos los grandes hombres de Dios. Y podría estar toda la mañana mencionándole los testimonios, como Jesús cuando comenzó su ministerio yendo a las aguas, y luego de eso estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Para qué? Para ayunar, dicen. No, para estar en presencia de su Padre. Vemos a Elías 40 días en ayuno, en la presencia de Dios. Vemos a Moisés 40 días en el monte, en la presencia de Dios. ¿Quieres ser mucho para Dios? Implica estar mucho con Dios. Vas a tener que poner tus prioridades en orden si quieres tener éxito en la vida cristiana. ¿Usted qué va a ser a futuro un evangelista? ¿Usted qué va a ser a futuro un predicador, un pastor? ¿Usted que quizás a futuro va a abrir una iglesia en cualquier lugar donde quizás nunca ha habido una? Usted va a salir a lugares y va a tener que enfrentar incluso a principados, potestades, tal como las que enfrentó Pablo en Éfeso. Y eso requiere estar en presencia de Dios. Por tanto, es urgente, es imperativo que sepas cuál es tu prioridad. ¿Cuál es la prioridad correcta si deseas establecer una iglesia o un ministerio? Si deseas hacer o provocar efecto en la gente,
provocar respuesta en la gente, vas a tener que primeramente ministrar a Dios en el lugar santísimo. El ministrar a Dios es un prerequisito para un ministerio eficaz, para un ministerio que Dios pueda usar. Y hasta que no hagamos de la oración nuestra prioridad, vamos a seguir frustrados. Nuestras habilidades, porque las tenemos, usted tiene habilidades. Nuestras habilidades para el ministerio pueden ser muy loables, muy importantes, pero necesitamos ministrar a la gente. Y eso deriva, por supuesto, de nuestro conocimiento y de nuestra comunión con Dios. Daniel dijo allá en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Podría decir muchas cosas de esto, creo que el versículo es muy claro. Ahora, no habla aquí de los que conocen acerca de Dios, sino de los que conocen íntimamente a Dios. ¿Sabe usted que es imposible conocer a Cristo teológicamente? Y hablo en el buen sentido de la palabra. Usted puede estudiar teología y quizás posiblemente al estudiar teología usted piensa que conoce a Dios. Estoy diciendo que es imposible conocer a Cristo teológicamente si usted no tiene una comunión con ese Cristo. Es posible que usted conozca a Cristo teológicamente, pero no conozca su presencia. Y esto es alarmante para la mayoría de la gente. Hay algo, no sé cómo llamarle, hay algo peor todavía, que la mayoría del pueblo de Dios está, por supuesto, en esa condición, que puede tener un conocimiento, que puede tener una teología, que puede tener ciertas capacidades, pero aún no conoce a Dios. Veamos una historia, libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 32. Son muchos versículos, pero esta historia creo que puede dejar muy claro lo que estoy tratando de decirle. La historia comienza y dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mira esto. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron? Y los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron.
Entonces Él les dijo, Jesús habló: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea que iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Estos dos discípulos, hermano querido, mientras caminaban, estaban manteniendo una discusión teológica referente a las cosas que habían acontecido en Jerusalén. Hablaban de Jesús, profeta poderoso en verdad, y de cómo fue crucificado. Y mientras ellos conversaban, él se apareció. El versículo 16 dice que no le conocieron. O sea, hablaban de la teología de Jesús, pero estaban ciegos a la misma presencia de Cristo. ¿Sabe, hermano querido? Ahora la maldición de nuestro tiempo es que Cristo no está presente en mucha de nuestra teología. No podemos conocer a Cristo solo por la teología. No le resto valor a una buena doctrina, claro que no. Buscar conocer a Cristo aparte de las escrituras nos guiaría al fanatismo. Pero es también posible, y lo digo así, tener un gran conocimiento teológico y aún así Cristo ser un extraño para nosotros. Miremos a Marta por un momento, en la tumba de Lázaro. Ella tenía una muy buena doctrina sobre la resurrección, pero sin embargo no reconoció la resurrección cuando lo miró a los ojos. Ese es nuestro problema. Los discípulos del camino de Emaús podían declarar todos los hechos de Jesús, podían hablar de todo lo que Jesús había hecho, pero no reconocieron al Jesús de quien estaban hablando. Tú y yo a veces hablamos de Jesús, pero no reconocemos a ese Jesús del cual hablamos. Una revelación verdadera es el resultado de una íntima comunión con Cristo. Una íntima comunión con Cristo. Los ojos de los discípulos del camino de Emaús fueron abiertos cuando Él comenzó a partir el pan. Esta revelación íntima de Cristo no estaba separada de una buena doctrina. Jesús, recordemos esto, comenzó con Moisés y siguió con los profetas, exponiendo las cosas concernientes a Él mismo. O sea, una sana doctrina es necesaria, pero es solo una, y puedo decir, y es solo cuando se parte el pan que Jesús es conocido. Cuando en la oración tenemos comunión con Él en la mesa de nuestro corazón, y al mismo tiempo nuestro Dios abre nuestros ojos para que verdaderamente conozcamos y veamos a Jesús. En su vida cristiana usted ha tenido muchas experiencias, o quizás pocas experiencias, o quizás ninguna experiencia. Y ha estudiado, y ha leído, y ha escudriñado, y ha aprendido, y quizás eso le da a usted un bagaje bíblico para decir: esto es así, esto es acá, esto es allá, y esto es aquí, y perfecto, pero aún no conoce a Jesús.
La gente que no ora no puede conocer más acerca de Dios. No podrá conocer mucho acerca de Él. Pero la gente que ora conoce a Dios. La prioridad de un servicio verdadero, hermano querido, en seguir a Jesús, debe ser claro en nuestra vida. Porque no podemos servir al Señor si no le seguimos realmente. Recuerda lo que Él dice: si alguno quiere servirme o si alguno quiere ser mi discípulo, sígame. El énfasis está allí en esa declaración, en esa palabra, sígame. ¿Qué significa realmente seguir a Jesús? Significa poner nuestros corazones en Él. Significa que todos nuestros sentimientos y emociones están controlados por Él. Significa conocerle a Él y significa ministrarle a Él. Cuando buscamos al Señor en oración y cuando escudriñamos, por supuesto, la palabra para conocerle a Él, estamos en el punto más alto de utilidad. O sea, estamos en el punto más alto en donde Dios puede usarnos para su gloria. No importa lo que hagas, nunca vas a ser más útil para el Señor que cuando oras. El ministerio realmente va a fluir cuando haya esta comunión vital con Jesús. Aprendemos cada vez más, de alguna manera, el secreto de ministrar a Dios para que nuestro ministerio se expanda y nuestra esfera de influencia se ensanche, crezca. Todos estos niveles de ministerio son vistos en la vida y ministerio de Pablo. Es un reflejo clarísimo allí. Cuando vemos a Pablo o Saulo de Tarso, primero perseguidor de la iglesia, si le preguntabas a Pablo o a Saulo, perdón, qué estaba haciendo en ese instante cuando perseguía a la iglesia, él decía: estoy trabajando para Dios, estoy haciendo la obra de Dios, estoy sacando a esta plaga de los cristianos, los seguidores de Jesús, los estoy barriendo, estoy haciendo la obra de Dios. Jesús le dijo que iba a llegar el día que aquellos que te perseguirán llegarán a pensar que están prestando un servicio a Dios. Y ese fue el caso de Saulo de Tarso. Pensaba que estaba prestando un servicio a Dios al perseguir a la iglesia cristiana. Tú puedes estar haciendo algo y estás pensando que estás sirviendo a Dios. Es delicado. En Hechos 9, después de su encuentro con Cristo, camino a Damasco, usted recuerda eso, Pablo se movió al segundo nivel del ministerio. Pablo estaba haciendo cosas para Dios y en medio de esas cosas para Dios estaba persiguiendo a la iglesia. Entiéndalo, por favor. Alguien dice: pero Pablo era fariseo. Sí, pero él creía que prestaba servicio a Dios. ¿Tú estás sirviendo a Dios aquí en la iglesia? ¿Ok? Lo ponemos así. ¿Tú estás haciendo algún servicio en la iglesia? Estás sirviendo a Dios. Perfecto. Pero también estás con tu boca hablando de tu hermano y crees que estás prestando servicio a Dios. Tenemos que tener cuidado. Entonces, cuando Pablo, camino a Damasco, se encuentra con Jesús, como ese encuentro que tú y yo tuvimos con Jesús, él se movió al segundo nivel del ministerio. El versículo 20 dice: y enseguida predicaba a Cristo. Entonces Pablo pasa al segundo nivel y está ahora trabajando con Dios. Antes estaba trabajando para Dios, ahora está trabajando con Dios. Cuando vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículos 16 al 18, no lo voy a leer, solamente lo voy a parafrasear. Pablo detuvo su labor religiosa y se fue al desierto para
un culto de oración de 3 años. O sea, ¿quién fue al desierto a buscar presencia de Dios por 3 años? ¿Qué haces tú? Sientes algo de Dios y inmediatamente dices: ah, Dios me llamó, y te pones a predicar. Él estuvo 3 años en la presencia de Dios. En el desierto, Pablo aprendió el secreto de ministrar a Dios y luego salió adelante con una revelación pura de Cristo Jesús. Sígueme por favor en esto. Cuando él trabajaba para Dios, su vida estaba enfocada en la necesidad. Y él tocaba una pequeña parte de la gente, o influenciaba a una pequeña parte de la gente. Pero cuando se movió al segundo nivel y al tercer nivel, entonces todo cambió. Aprendió primero cómo ministrar a Dios y luego se convirtió en colaborador con Dios y tocó al mundo entero. ¿Sabe usted, hermano querido, que el evangelismo fluye de la adoración? Quiero enseñarle esto que es importante. El ministerio es el producto de la luz espiritual que fluye de esta íntima comunión con el Señor Jesucristo. Las escrituras abundan, hermano querido, con esta verdad. Está por todas partes. Cuando tú lees la escritura te das cuenta que de la adoración a Dios nace el evangelismo. Por ejemplo, el día de Pentecostés se salvaron 3,000 almas. Y eso es evangelismo. Eso es el ministerio del evangelismo. Todo esto salió como resultado de un culto de oración y de adoración que se convirtió en una adoración ungida por el Espíritu Santo, que los llenó a todos los que estaban allí. De acuerdo a Hechos 2:11 dice que todos hablaban en lenguas y la gente se reunió y decía: les oímos hablar las maravillas de Dios. La adoración era inspirada, sobrenatural. Y esa adoración sobrenatural atrajo a multitudes de personas e hizo posible que hubiera una oportunidad para el ministerio y el evangelismo. Cuando usted va al libro de Hechos, en los versículos 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El crecimiento de la iglesia era un resultado directo de la oración a Dios. ¿Tú quieres que la iglesia crezca? ¿Tú piensas que es salir a la calle y a buscar gente? Primero tienes que ministrar a Dios, estar en presencia de Dios. Y cuando eso haya sucedido, entonces podrás impactar a los de afuera. El crecimiento de la iglesia está allí. Cuando vemos Hechos capítulo 3 versículos 7 y 8, dice: y tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. La sanidad tuvo efecto en el camino al templo, en una hora de oración y adoración. Ellos iban a la oración, eran constantes en eso. El milagro del sermón de Pedro, cuando 5,000 almas fueron tocadas y alcanzadas, fue el producto de hombres que habían ido a adorar a Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, Hechos capítulo 13, vemos que la iglesia se para delante de Pablo y Bernabé, sus primeros misioneros, y el patrón es el mismo. La clave es la adoración.
Y la palabra dice allí: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu dijo, ¿qué dijo? Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio a lo cual los he llamado. O sea, él aún habla cuando los hombres ministran al Señor y cuando ayunan al Señor. El evangelismo misionero fue instituido en medio de la oración y la alabanza. En Hechos 16, Pablo y Silas, recuerde usted, fueron golpeados, encarcelados, puestos con sus pies en el cepo, en el último calabozo más profundo de la cárcel. Pero su adoración trajo la presencia de Dios, que sacudió toda la cárcel, y todo lo demás fue el resultado de tal presencia que llegó a ese lugar. Cuando tú ves en la historia que a Pedro lo toman prisionero, ya habían matado a Jacobo y al próximo día mataban a Pedro, y la iglesia se puso a orar. No llegó a las puertas de la cárcel a golpear diciendo dejad libre a Pedro. No llegaron con pancartas, no fueron a traer abogados, no trajeron diputados ni senadores para que apelaran. No, ellos se fueron a orar. Se metieron en esa casa, oraron, adoraron a Dios, estuvieron en presencia de Dios, ministraron a Dios, y Dios envió un ángel y libertó a Pedro. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Estos hombres no estaban orando ni estaban predicando sermones a las almas, sino que estaban ministrando a Dios. Y a causa de su adoración y a causa de su ministración, el evangelismo y el ministerio fluía. Por todo esto podemos ver que la adoración es clave para desatar la presencia de Dios y el poder de Dios entre su pueblo. Tú entras en la adoración y la oración, y Dios hace el resto. La iglesia no puede ministrar a la gente hasta que primero ministre al Señor. Y tú y yo, como ministros de Dios, no podemos ministrar a la iglesia hasta que ministremos a Dios, que estemos en presencia de Dios. Hasta que la iglesia haya tocado a Dios, no tendrá nada con qué tocar a la gente. Si tú no has tocado a Dios, no puedes tocar a la gente. Déjame cerrar con este mensaje. Moisés conocía el secreto. Él pasó mucho tiempo en el monte con Dios. Cuando vamos al libro de Éxodo capítulo 32, encontramos ahí a Moisés en el monte consiguiendo lo que la gente necesitaba. Al mismo tiempo, Aarón en el valle estaba dándoles lo que ellos querían. La gente quería otro Dios. Moisés vino al monte, a la presencia de Dios, para confrontar el pecado de Israel. Después de su intercesión, el juicio de Dios, Moisés viene al tabernáculo. Después de eso, la nube de Dios llega allí, que es la gloria de Dios que descendió sobre el tabernáculo. Cuando la gente vio la gloria de Dios, se levantaron y adoraron en las puertas de sus tiendas. ¿Sabe? El hombre que puede entrar en el santuario y atraer la gloria de Dios es el hombre que ha estado en el monte de Dios antes de haber entrado al santuario. No podremos traer ninguna gloria aquí si no hemos estado en la presencia de Dios antes de venir aquí.
En Éxodo 34, desde el versículo 1 al 5 aproximadamente, están los pasos para convertirnos en portadores de la gloria de Dios. Aquí Moisés es llamado al monte para recibir los pensamientos, la voluntad y los mandamientos de Dios. Para que el hombre entre, por supuesto, en este tipo de relación, primero debe encontrarse con Dios en el lugar secreto. Dios le dijo a Moisés: no suba hombre contigo. Dios quería tener una intimidad con Moisés allí. Los hombres y las mujeres que dan a conocer a Dios por las calles son las personas que han estado a solas con Él primero. Y si no es así, mejor ni salgan a la calle, porque si no han estado con Dios, no tienen nada que entregarle a esa gente. Esto no se trata de psicología, de palabras hermosas, de motivación. No se trata de eso. Se trata de estar en presencia de Dios y entregar lo que Dios tiene que decirle a la iglesia o a los hombres. Recordemos que Moisés se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, tal como le mandó Jehová. Aquí notamos entonces que lo mejor que podemos hacer es obedecer al Señor. Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. ¿Y qué hizo Dios? Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Eso es lo que dice la Escritura. Versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Moisés tomó la decisión de obedecer. No hubo presencia hasta que él hizo y ejecutó esta decisión. Cuando tú y yo tomamos la decisión de servir a Dios, de obedecer a Dios, recién la presencia de Dios comienza a venir a nuestra vida. Vuelvo a insistirte, no hubo presencia de Dios hasta que Él hizo la decisión y ejecutó esa decisión de obedecer. Dios le dijo que se reuniría con todo el pueblo en el sacrificio de la tarde. Pero también dijo que le busquemos temprano. Lo que Dios hace allí es establecer un tiempo para estar a solas con Dios. Sé fiel en esto y Dios se reunirá contigo. De acuerdo al versículo 8 de Éxodo 34 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Solo cuando los hombres vean y conozcan la presencia de Dios serán verdaderamente quebrantados. Hasta que disciplinemos la carne y vayamos al monte, no habrá visión mientras no lo hagamos. Dios no va a hablarnos a nosotros entre los comerciales de una película. Dios no va a hablarnos a nosotros mientras escuchamos una música. Dios no va a hablarnos a nosotros mientras nos distraemos afuera en el mundo. Dios va a hablarnos cuando entremos en su intimidad, cuando estés en su presencia. El versículo 9 dice: Moisés se arrepiente diciendo: perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. La revelación de Dios, ¿sabes lo que provoca en la vida del hombre? Quebranta a los hombres y trae verdadero arrepentimiento. Una posición totalmente opuesta a lo que tiene la iglesia hoy día. ¿Te fijas que la iglesia, cuando siente la presencia de Dios, hay puro gozo, pura alegría, pura algarabía, puro regocijo?
salto, brinco, carreras y todo eso porque está la presencia de Dios. Si la presencia de Dios viene a tu vida, te darás cuenta quién eres, te darás cuenta que hay pecado en ti, te darás cuenta que necesitas arrepentirte y que necesitas realmente servir a Dios. Habría quebranto en tu vida. La revelación de Dios trae quebranto a los hombres y trae un verdadero arrepentimiento. Cuando tú lees Isaías capítulo 6, cuando le sucede esa visión a Isaías y dice que ve a Dios sentado en su trono, ¿qué le pasó? ¿Se gozó, danzó, habló en lenguas, corrió? No. Él reconoció su condición. Soy un hombre pecador que vivo en medio de un pueblo pecador. Tengo labios inmundos. Él pensó que iba a morir allí. También vemos esto en el caso de Pablo camino a Damasco, cuando él cayó a tierra y Jesús le habla. Él le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo preguntó: Señor, ¿qué debo hacer? A Dios le satisface el arrepentimiento. A Dios le satisface el quebrantamiento del hombre. En Isaías 66:2 dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El hombre de Dios nunca se quiebra hasta que ve algo de la presencia de Dios. Solo las personas quebrantadas pueden ser los portadores de la gloria de Dios. Moisés se convirtió en el portador de la gloria de Dios. Un vaso quebrantado trajo el primer Pentecostés. Como vasos de Dios debemos ser portadores de su gloria. Nuestra luz debe brillar, hermano querido, para que los hombres vean a Dios. Y no hay otro plan. Ese es el plan de Dios. La importancia de la oración en el poder y la manifestación del Espíritu Santo lo vemos reflejado en toda la Escritura. Lo vemos también en Lucas capítulo 3 versículo 21 y 22. Nos dice que de alguna manera fue mientras que Jesús estaba orando en el Espíritu. Dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él. En Lucas nos dice que fue mientras Jesús oraba que él fue transfigurado. El Pentecostés vino a 120 mientras continuaban en la unidad y la súplica, el clamor, la oración y la adoración. En Hechos capítulo 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Lucas 5:16 dice: más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Luego que oraba, vemos lo que sucedía. Cuando estuvo en el monte de la oración y descendió, ese leproso le gritó: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él había estado con Dios. Lo miró y le dijo: quiero, sé limpio. En Lucas 6 versículo 17 y 18 dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos
y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Nos quedamos impresionados cuando leemos esos pasajes, pero todos ellos nos marcan el inicio, el porqué. Había estado en presencia de Dios. Nos deja impresionado cuando leemos el Antiguo Testamento y cuando vemos a Elías, que hace bajar fuego del cielo en forma extraordinaria en el Monte Carmelo. Pero tendemos a olvidarnos que él pasó mucho tiempo con Dios antes de este suceso. La oración es la prioridad. Que Dios nos ayude a entender esto. Que reparemos el altar de Dios y congreguémonos a Dios para poder tener algo que dar a la gente. Consagremos nuestra vida, ministremos al Señor, para que de esa manera, cuando salgamos de este lugar, tengamos algo que entregar. No se trata de venir a oír un mensaje y que toque tu corazón y te vayas contento. Se trata de que tú tengas una comunión con Dios en tu vida privada, que tú puedas darle tiempo al Señor en tus tiempos de oración, de comunión, para que el poder de Dios sea derramado sobre ti. Dios nos quiere como hombres y mujeres que busquemos su intimidad, que busquemos su presencia, para que la gloria de Dios sea derramada sobre nosotros. Tú y yo estamos aquí para tener la prioridad correcta. Todo lo demás vendrá en su momento, pero la prioridad hoy es la oración, para que Dios derrame su gloria, para que Dios sane a los enfermos, para que Dios liberte a los cautivos, para que Dios liberte a los endemoniados, para que su gloria pueda verse en nuestras vidas. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Póngase de pie. Aleluya. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Todo avivamiento vino después de mucho tiempo de oración y comunión con Dios. Si hoy la iglesia quiere un avivamiento, es la única manera de tenerlo. No es que aprendamos una alabanza nueva, no es que coloquemos de cierta manera las sillas, no es que prendamos ciertas luces, no es que tengamos ciertos accesos o lo que queramos hacer. La oración, esa comunión con Dios traerá su gloria. Y cuando su gloria entra, todo cambia, todo es diferente. ¿Cuál es tu prioridad hoy? Quizás estás preocupado por todo lo que tu vida tiene: tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu negocio. Consumes horas y horas y tiempo hermoso sin tener un tiempo para Dios. Dios en su misericordia te ha sostenido, en su misericordia te ha ayudado, en su misericordia te ha bendecido, en su misericordia te ha prosperado, en su misericordia ha guardado tu vida. Pero Él no te salvó para que tuvieras un buen pasar o tuvieras una buena vida, ni tampoco te llamó para que tuvieras una mala vida, pero Él te llamó para que su gloria fluyera en ti. Te llamó como un vaso y un instrumento en el cual Él pudiera ser derramado, a través del cual Él pudiera ser conocido, para que muchos que hoy no conocen al Señor puedan conocerlo a través de ti. Pero el primero que debe conocer a Dios eres tú. Puedes conocer mucha teología, pero puede que tus ojos estén cegados para conocer al Redentor de la vida, al Salvador.
aquel que puede cambiar todo en el corazón y vida del hombre y de la mujer, para aquel que no hay imposibles, para aquel que los milagros no son difíciles. Tú y yo necesitamos tener una comunión mayor con el Señor, pero necesitamos priorizar, tomar decisiones y tener la prioridad correcta. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.